trabajo, Vallejo tuvo contacto con la realidad de los mineros de Quirubilca, acerca de Santiago de Chuco. Ahí fue testigo de las malas condiciones laborales en las minas. Esto lo recordará más adelante en su obra El Tuxteno. El grupo 1 de Cátedra de Vallejo, integrado por Arévalo Flavia, Escobar Lipa Maide, Alcarazo Bautista Oliver Nick, Flores Moreno Ari Nicole, Montenegro Villafuente Alexis Fabricio, Navarro Rojas Jorge Alex, Nietro Rosado Gustavo Talavera Casanova Melissa, y quien les salva, Samira Thais Portocarrero Choque, les va a presentar el documental El Tuxteno. Hablemos de su creador, el cual es César Vallejo. Nació en Santiago de Chuco de 1892. Él es uno de los máximos exponentes de la literatura en Perú. Sus composiciones se caracterizan por presentar un lenguaje poético y auténtico. Tuxteno es una novela social escrita por el escritor peruano César Vallejo, realizada según su esposa en un lapso de tan solo 3 semanas. Es publicada inicialmente por la editorial Zenit en Madrid en el año 1931, siendo parte de la colección La novela proletaria. Más adelante fue editada nuevamente y publicada bajo el título El Tuxteno en Lima por la editorial Mejía Vaca en el año 1957. Posteriormente se incluyó en la recopilación titulada César Vallejo, novelas y cuentos completos en Lima en el año 1967 por Francisco Moncloa y una edición supervisada por Georgette Vallejo, viuda del escritor. A partir de ello, dicha novela hizo aparición en diferentes obras, siendo en compañía, así como también de manera individual. Los hechos ocurrieron en el asentamiento minero de Quivilca, que inicialmente se extendió a empresas mineras norteamericanas. Capítulo 1. La tranquilidad que había en el pueblo se convierte en una ciudad movida y ruidosa a causa de la circulación masiva de los dólares. Al principio, los soles sirven como guías de la empresa Mining Society, y después, con toda su inocencia, empieza a dar todo lo que tienen. Es decir, dan sus terrenos por simples jarras. Por lo que los obreros de la empresa les empiezan a insultar diciéndoles: indios brutos, raza endeble, serviles y humildes. Este capítulo finaliza con un suceso trágico y repugnante, donde se lee que los personajes primordiales, incluyendo a Mr. Take y Mr. Waze, forman parte de la violación de la pobre Graciela, la cual fue sorteada en el juego de los dados. Este acto se dio por orden jerárquico y económico, dando como resultado la muerte de la Rosada. Mateo, José y Marino son los hermanos que se enriquecieron como representantes de la denominada empresa llamada Mining Society. Aquellos estuvieron ligados al superfecto de la pesquisa de conscriptos del ejército, a la vez laboraban para dicha empresa. El aprisionamiento de los indios Braulio Conchucos e Isidro Yepes es detenida tras los comentarios del narrador sobre los de la población indígena que habitaban en las afueras del Estado peruano y de la vida nacional. Una cuarta supremación por parte de los indios es producida, pero esta es oprimida ferozmente. Los indios son acusados por la pequeña burguesía del Colca del derramamiento de sangre. Capítulo 3. El último capítulo de la novela se involucra en una discusión política entre Servando Guanta y Leonidas Benítez, en donde el herrero Guanta predijo una rebelión mundial en que todos los explotadores serían derrotados y los indios del mundo serían liberados, aunque Benítez siempre insistió durante un principio que su creencia de que los intelectuales deberían gobernar. También creía que los intelectuales debían ayudar a la clase obrera bajo sus órdenes. El Tuxteno no es simplemente una novela, sino que además es un grito de protesta social que ha aparecido grabado como un ejemplar. En ella, el poeta César Vallejo se opone al ya convencional egocentrismo social, que tiene sentido por el desinterés por lo que ocurre en el interior del país. De esta manera, a lo largo de la obra se entienden que los maltratos cometidos contra los individuos indígenas por parte de estos grupos de poder están presentes, buscando despertar al usuario la injusticia que se vivió, así como conocer el incidente pasado del Perú. En tal sentido, debemos reflexionar
y teniendo una conciencia del país integral y vivir en el presente, ya que esta increíble novela es un cuadro de la realidad peruana del ayer y en la que la actualidad está pasando. Muy buenas con todos. Esta es la presentación del grupo 1 del curso de Cátedra Vallejo, en el cual les haremos la presentación de las preguntas correspondientes en base a la obra del Tuxteno. El día de hoy tenemos como invitado a Gustavo Rosado Martel. Muy buenas tardes. Señor Gustavo, quisiera preguntarle y saber en qué rubro o carrera usted está especializado para empezar. Mi nombre es Gustavo Rosado Martel. Yo soy abogado de profesión. Actualmente me desempeño como jefe de la oficina desconcentrada del Jurado Nacional de Elecciones en la sede Huánuco, cuya jurisdicción es pues la región de Huánuco. Ok. ¿Y hace cuánto que usted ejerce esta carrera? Bueno, yo soy abogado desde el 2009, colegiado en el Colegio de Abogados de Huánuco. Ahora, como jefe de esta oficina, vengo desde 2017. De noviembre de 2017 vengo ocupando el cargo. Ok, muchas gracias. Entonces, le haremos pase a lo que viene a ser la ronda de preguntas. Y para esto, quien será partícipe del siguiente punto será mi compañero Daniel Nieto Rosado, que viene en breve. Muy buenas tardes, señor Gustavo. Como primera pregunta ante la entrevista sería, ¿conoce usted la problemática que se presenta en la famosa novela El Tuxteno de César Vallejo? Obviamente esta obra literaria que ha sido escrita por César Vallejo se desarrolla pues en un contexto donde hay una problemática social justamente donde los Estados Unidos o el imperialismo yanqui, que lo llamaban en ese tiempo, se venía instalando en determinadas sociedades, ¿no? Y uno de ellos es la peruana, pues, ¿no? Con las actividades mineras que empezaban a desarrollar en los años 1930 en nuestro país, ha surgido pues este tipo de escritores que han plasmado la problemática social a través de una obra literaria, ¿no? Como tercera pregunta tenemos, ¿qué opina usted sobre las jerarquías de poder que se producen en los centros de trabajo y cuál ha sido su experiencia personal en su posición como abogado, empleado o empleador? Primero hay que ir viendo cómo va cambiando este sistema laboral, ¿no? Actualmente, al menos dentro de la gestión pública, ya no se habla mucho del tema del poder o de jerarquías, o es más, la denominación de jefe, de directores, ya no se utiliza, ¿no? Ya se está cambiando. Con la nueva gestión pública, lo que se introducen son conceptos nuevos, conceptos que puedan integrar a todos los empleadores o trabajadores hacia un solo fin, ¿no? En el caso del sector público, la finalidad última es el ciudadano o el servidor, el usuario, ¿no? Entonces, ya no estamos hablando dentro de la nueva gestión pública de cargos, sino estamos hablando de personas, ¿no? Es más, ya no se dice recursos humanos ahora, se dice el talento humano, ¿no? Entonces, particularmente y dentro de nuestro ámbito de desempeño de funciones, nosotros vemos a los integrantes de una institución o de un centro de trabajo elementos indispensables para el desarrollo de las funciones propias de una entidad. Nosotros calificamos en el mismo nivel de importancia al que ocupa el cargo de seguridad, de vigilancia, al personal de limpieza, al asistente administrativo, al apoyo legal, ¿no? O sea, en el mismo nivel. Perfecto. Y como última pregunta, desde su experiencia en el ámbito legal, ¿qué recomendaciones brindaría usted o sugiere si una persona está sufriendo explotación laboral por parte de sus jefes? Hay una institución que siempre está llana a poder atender, ¿no? Dentro de nuestra experiencia hemos visto que este órgano, que es una institución pública, brinda asesorías, recibe denuncias, es más, realiza actividades de fiscalización en los centros laborales, ¿no? Si un trabajador siente que su derecho está vulnerado, puede acercarse al Ministerio de Trabajo, ¿no? Para poder denunciar estos abusos y
a través del profesional que tienen en dicha institución, ellos nos brindan apoyo y asesoramiento, ¿no? Ahí tienen abogados que son especialistas en temas laborales que fácilmente pueden orientarles y brindarles asesoramiento. Es más, llevar los casos judiciales en caso sean necesarios, ¿no? Ahora, el otro aspecto que también hay que tener en cuenta, que existe un sindicato dentro de cada institución, ya sea pública o privada. Entonces ellos también velan por el derecho de los trabajadores, ¿no? Damos por término esta entrevista agradeciendo al doctor Gustavo Rosado por su colaboración y haberse tomado el tiempo de poder atender en esta entrevista. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Yo siempre... La obra nos deja una idea sobre el abuso político y sobre la falta de justicia social que había por aquellos años, pero a la vez nos muestra un relato de rebeldía que estos tenían en contra de estas injusticias, valga la redundancia, donde nos dieron a entender de que no debemos tener un sentimiento de inferioridad, a pesar de tener quizás ser inferiores por clase social, económica y entre otras cosas. El Tuxteno es una novela muy interesante y sobre todo revolucionaria de principio a fin. Nos narra cómo comienza a producirse el fenómeno económico de la explotación minera debido al comunismo en el Perú. Estos hechos fueron generados en un pueblo en la región del Cusco y nos relata cómo se manejaban las actividades públicas y privadas en aquella época. La obra nos deja una idea sobre el abuso político y sobre la falta de justicia social que había por aquellos años, pero a la vez nos muestra un relato de rebeldía que estos tenían en contra de estas injusticias, valga la redundancia, donde nos dieron a entender de que no debemos tener un sentimiento de inferioridad, a pesar de tener quizás ser inferiores por clase social, económica y entre otras cosas.